Y damos gracias a Dios por su presencia con nosotros. Y queremos en esta mañana ir a la palabra directamente. En esta mañana queríamos tomar la ocasión de que hay un bautismo en la iglesia para hablar acerca de los medios de gracia en la iglesia. Los medios de gracia en la iglesia. Una de las cosas que más nos es difícil entender a nosotros es la acción de la gracia de Dios. De la gracia de Dios muchas cosas escuchamos, pocas cosas entendemos. Pero la gracia de Dios, puesto en una frase, es la acción de la bondad, del amor inmerecido de Dios. Inmerecido de Dios, esa es la palabra clave a subrayar cuando se habla de gracia, hacia nosotros los pecadores, para bendecirnos y obrar en nuestra vida a pesar de la perfección de Dios y del inmerecimiento nuestro. Así que queremos aprender esta mañana un poco más cómo esta gracia de Dios, esta gracia que siempre es grato retratarla como la Biblia lo menciona, como los brazos extendidos de Dios hacia nosotros, en una actitud de paciencia y misericordia para que vengamos al arrepentimiento. En esos brazos extendidos de la gracia de Dios hacia nosotros, cómo es que también se muestran, en este caso, no solamente para nuestra salvación, sino en la iglesia, para el crecimiento espiritual de nuestra vida. O sea, que Dios nos da medios de gracia para que, ya no solamente para salvación, la salvación solamente viene por Cristo, la iglesia no salva a nadie, ninguna iglesia tiene el poder de salvar a nadie, solamente Jesucristo es el Salvador. Pero la iglesia, a los que ya han sido salvados, Dios la dota con su Espíritu Santo y con otros medios para capacitarnos y enseñarnos cómo crecer en la obra de Dios. ¿Qué tal si oramos? Pedimos que la palabra del Señor nos ilumine en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por estar aquí en este recinto, dedicado por ti, provisto por ti en tu gracia en estos años, levantado para tu nombre, para tu honor, para tu gloria y para la extensión del Evangelio. Y nos permites venir a tu casa como pueblo tuyo, a orar juntos en el nombre del Señor. Y queremos en primer lugar darte gracias, Señor, en este diciembre en que recordamos el nacimiento del Salvador. Recordar por encima de todo, Señor, que tú viniste a la tierra a salvarnos de nuestra vacía manera de vivir que teníamos sin ti. Y te damos gracias por la luz de la vida, por el perdón de nuestros pecados, por la gracia inmerecida otorgada a nuestras vidas. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por su muerte en la cruz. Te adoramos esta mañana, Señor, y no queremos que ni el arbolito, ni los regalos, ni el Papá Noel nos hagan ofuscar el centro que eres tú, Señor Jesucristo, de esta Navidad siempre. Por eso a ti, Señor Jesús, Hijo del Dios Altísimo, a ti te adoramos, a ti te alabamos, a ti te agradecemos, buen pastor, príncipe de las ovejas. Gracias por haber dado tu vida por nosotros para darnos vida y vida eterna. Bendícenos con tu palabra en esta mañana, aplícala a cada uno de los corazones de los que estamos presentes. Tú conoces la necesidad del corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son nuestras dolencias? ¿Cuáles son nuestras cargas? ¿Cuáles son nuestras circunstancias, nuestros desafíos? Pon tu mano sanadora en quienes necesitan salud esta mañana. Provee a quien necesita necesidad del pan. Bendice y fortalece en la fe al desanimado. Da valor y valentía y fuerzas nuevas para los desafíos del día a día. Y bendícenos, Señor, para formar hogares, familias y vínculos en Cristo, en el que el Señor Jesucristo sea reflejado, retratado en todo. Y tú seas honrado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué razón Dios nos provee de medios de gracia en la iglesia? Creo que la razón está porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nos perdemos si descuidamos nuestra participación en una iglesia local. Muchas veces la mayoría de nosotros hemos crecido creyendo que la iglesia es la sección litúrgica de ceremonias no comprensibles en el día de la semana a la que había que ir obligación, uno sabe por qué. Y la verdad es que hemos perdido muchas veces la importancia, el valor tremendo de una iglesia local.
y del pertenecer a una iglesia local. Porque hay una gran diferencia entre que uno puede desde niño ser llevado a una iglesia, a esta o a cualquier otra, o asistir rutinaria o incluso asiduamente a alguna congregación de su preferencia, pero no ser parte más que nada de un rebaño de ovejas que durante años sigue, pero que se queda siempre en la periferia de la iglesia y nunca participa activa y comprometidamente en ninguna iglesia. Y ese no es el cristianismo que el Señor nos dejó. Cuando el Señor vino a la tierra, el Señor nos habló allí en Mateo 16, 18, no solamente que Él venía a salvarnos de los pecados, Cristo no solamente vino a hacer la obra de la cruz, sino como el apóstol Pablo nos explica, son dos cosas principales por las que Cristo vino a la tierra. Primero, salvarnos en la cruz con su muerte y resurrección de nuestros pecados, no solamente de una muerte eterna posterior a la muerte física, sino de la muerte espiritual presente que el mundo de hoy vive en su alma y de la cual el Señor quiere darte una vida nueva aquí en el presente, para que vivamos la vida de Cristo y no vivamos según la vida del mundo que nos rodea, pobre, miserable, en el desierto espiritual en el que estamos rodeados. Pero además de venir a traernos vida y vida en abundancia aquí en el presente, antes de la muerte y después de la muerte física en la vida eterna, el Señor además vino a traer una segunda obra muy importante, que es la iglesia de Cristo. Ese organismo espiritual, esa dimensión de la presencia de Cristo resucitado, porque recuerden que la iglesia es Cristo resucitado con su pueblo. Esa dimensión espiritual de la iglesia es la que Dios nos ha dejado en la tierra hasta que lleguemos a su presencia para sostenernos, alimentarnos, nutrirnos, iluminarnos, darnos el calor en el desierto espiritual de la vida que necesitamos para avanzar en la gracia de Dios. Por eso que Jesucristo dice en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y es interesante este pasaje porque Jesucristo dice que Él ha venido a edificar su iglesia. ¿Y quién va a edificar la iglesia de Cristo? Él dice, yo edificaré mi iglesia. Él mismo ha nombrado apóstoles, profetas, que son las piedras puestas sobre el gran cimiento insustituible que se llama Jesucristo. Y ese cimiento insustituible de la iglesia de Cristo de todos los tiempos, como no puede ser de otra manera, ningún hombre tiene la talla moral suficiente para ser la base de la iglesia de Cristo en la tierra, porque todo hombre es pecador como nosotros. Así que los hombres como Pedro, como Pablo, como todos los tremendos siervos de Dios, el apóstol Juan y todos los que vinieron después, fueron puestos como piedras humanas, pero sobre el único e insustituible cimiento eterno, que es la roca de los siglos que se llama Jesucristo. Y tan claro es esto que cuando Pedro, más años más tarde, en 1 Pedro, en el capítulo 1, él habla de esta figura de la iglesia como una casa de piedra construida sobre el cimiento, él sin ninguna duda no se pone a sí mismo como el cimiento de esa iglesia, sino él dice que tenemos piedra escogida y preciosa, la cual es Cristo, de la cual nosotros, luego se añade Él, somos piedras vivas puestas sobre Él. Así que Él en ningún momento tuvo dudas con respecto a qué es lo que Jesucristo quería decir en este versículo, aunque años más tarde se estuviera tergiversando, trayendo todo un poder humano y toda una situación de la cual ya no toca hablar ahora. Pero lo cierto es que la iglesia de Cristo fue construida sobre la roca que es Cristo, y Pedro fue una de esas piedras humanas puestas sobre la roca eterna que es Cristo, en la cual nunca puede sustituir a Cristo como cabeza, Señor y príncipe de la iglesia. Y sin embargo dice que esta iglesia que Él ha construido es una iglesia con poder. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, que significa que la iglesia de Cristo no está a la defensiva, sino a la ofensiva. Y es como atacando el castillo llamado el Hades, que representa el imperio del mal y de las tinieblas. Y la iglesia somos llamadas en este mundo, la iglesia llamada en este mundo a que estemos acometiendo contra el imperio del mal espiritual, moral, que gobierna el corazón del hombre, para que en el poder de Jesucristo rescatemos las almas de los seres humanos para que vivan una vida nueva en Cristo Jesús. Esa es la figura que Cristo nos está dejando acá. Es una figura poderosa. Él es el cimiento.
La iglesia es un ejército en conquista de estas puertas del Hades que dicen no sostendrán el poder del Evangelio ni podrán resistirse en pie. Cuando vayamos en el nombre del Señor a predicar el Evangelio y en oración, la gente recibirá el golpe de la palabra de Dios en su corazón y luego muchas personas oirán la voz del Señor y se entregarán a Cristo, como muchos de nosotros aquí, y conoceremos al Señor. Ahora, esta iglesia, una vez que se constituye, ¿cómo crece? Para que crezcamos, no basta que uno venga los domingos, no basta que uno asista de vez en cuando, no basta ni siquiera que uno se haga miembro de una iglesia. Hay que participar de la vida espiritual del cuerpo de Cristo. Y hay varias venas o arterias espirituales, si tú quieres, por las cuales Dios nos ha dado para que nos acojamos nosotros a este crecimiento constante y no nos volvamos cristianos espectadores de un culto o participantes simples de actividades, pero siempre en la periferia y nunca participando, nutriéndonos de la vida misma de la iglesia. Fíjate, varias, vamos a avanzar con algunas y si no hay tiempo las saltamos. Por ejemplo, una bendición de la gracia de Dios en la iglesia es la enseñanza de la palabra de Dios. Voy a ir rápido, la menciono, un versículo y sigo. La enseñanza de la palabra de Dios, fíjate, un medio de gracia. Jeremías dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? De las primeras bendiciones que Dios nos da en la iglesia para que crezcamos en las cosas espirituales y no nos quedemos chatos espirituales, enanos espirituales, porque hay creyentes que tienen no sé cuántos años, pero tienen enanismo espiritual, porque no se han nutrido de la enseñanza suficiente de la palabra de Dios. Y la palabra tiene dos funciones, aquí este versículo dice, uno es fuego. ¿Por qué fuego? Porque tiene que quemar el Señor toda la hojarasca de nuestros afanes mundanos, terrenales, de todas las preocupaciones del día a día que nos rodean, que te van comiendo el cerebro, el corazón e impiden que Cristo gobierne en nuestras vidas. La palabra es fuego consumidor para limpiarnos de todo el pecado y las cosas que impiden que el Señor obre. Pero también es palabra que quebranta, como dice, como martillo. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay muchas veces dureza de corazón. Hay soberbia. Hay argumentos que se levantan contra el Señor y no, yo, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer? Esto acá no estoy de acuerdo. Entonces la palabra tiene que venir como un martillo que va quebrantando tu orgullo, soberbia, terquedades, obstinaciones, ¿no? Resistencias, todas estas cosas que yo sé que ninguno de ustedes sufre, sino simplemente les cuento que en otros lugares pasa, ¿no es cierto? Por si acaso. Pero que el ser humano tiene, ¿no? Esas resistencias, ¿no? A la palabra de Dios. Y no, ¿y yo por qué? Pues voy a tener que perdonar y que perdone el otro. Pues, ¿no? Y entonces esas cosas son que la palabra tiene que quebrantarnos para liberarnos. Otras dos gracias de Dios en la iglesia es el bautismo. Vamos a hablar más adelante, así que lo dejo allí. Y la cena del Señor, el pan y el vino. Fíjate que Pablo explica la bendición de participar del pan y del vino. ¿Por qué lo digo? Porque a veces cuando hacemos el día del pan y el vino, hay gente que llega tan tarde que no ve ni el pan ni el vino, así que por fe debe participar de la cena del Señor. Supongo que irán a su casa a comerse un pan con mantequilla en reemplazo triste, porque hay gente que a veces es muy desordenada y muy tardona, y hay que aprender que los domingos hay que estar a la hora para el Señor. ¿Tú llegas tarde a una película al cine? No te quieres perder los actores principales. Bueno, la iglesia es más importante que el cine. ¿Está claro? Entonces eso significa que tenemos que aprender a poner prioridades. El día domingo, algunos tienen que levantarse 3 de la mañana para que lleguen con la justa 5 minutos aquí a las 10. Otros tienen que dormir vestidos ya para que puedan llegar, pero haga lo necesario para que podamos estar, porque la cena del Señor es un momento precioso. Fíjate que Pablo dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo, ¿qué está diciendo? Fíjate la palabra en la segunda línea, no es la comunión con la sangre de Cristo, no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Quiere decir que cuando uno participa del pan y del vino, lo que la palabra nos dice es que nosotros estamos simbólicamente participando del cuerpo y de la sangre de Cristo mismo. Es decir, que hay una participación y una comunión espiritual. Que en la cena del Señor, en el momento culminante de participar juntos del pan y del vino, en ese momento estamos diciendo, somos uno en Cristo Jesús. Y somos un solo cuerpo.
que hay un montón de cuerpos mortales, pero espiritualmente hablando, al unirnos en la cena del Señor, todos venimos a ser como un solo cuerpo espiritual, unidos en Cristo Jesús. Por eso es que la cena del Señor representa la unidad con Cristo y la unidad que la Iglesia siempre tiene que preservar. Esa unidad espiritual que nos trasciende a nosotros y que Cristo es el que nos vincula y nos une a todos permanentemente y eternamente. ¿Sabes tú que nosotros vamos a tener esta unidad eternamente y para siempre? Es la unidad de Cristo representada en la cena del Señor. Así que la cena del Señor tiene un valor especial. Hay que saber valorar y no tomar rutinariamente. Otra gracia de Dios que tenemos en la iglesia es orar juntos. Orar juntos. Hechos dice, cuando hubieran orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Me encanta este versículo siempre cuando dice que cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Bueno, acá los temblores no le gustan a muchos, pero tembló el lugar con la presencia de Dios. Y te está diciendo que la oración hace que Dios se manifieste. Así de sencillo. Cuando uno ora junto en el nombre del Señor, qué bendición. Ahora que estamos recogiendo estos pedidos de oración, los martes en la reunión de oración, los sábados en las reuniones de oración, los martes los pastores que oramos por la iglesia, es bueno saber que hay que orar juntos y venir a orar los martes y orar juntos en la casa. Y cuando se reúnan en la casa los hermanos, no solamente para compartir, comer en diciembre que hay tantos compromisos sociales, siempre en cada grupo de amistad, en cada grupo de crecimiento, en cada reunión donde hay 2 o 3 cristianos, después de haber hablado, trabajado, negociado, hecho comité, lo que sea, tomen un tiempo para orar juntos, unos por otros, porque hay necesidades y necesitamos fortaleza del Señor, la oración juntos. Necesitamos ser fortalecidos en nuestra vida espiritual, en nuestros matrimonios, en nuestra vida personal. Otra gracia de Dios es la adoración en espíritu. Esa es otra de las bendiciones que Dios nos da para que crezcamos. La pregunta es, ¿cuántas de estas gracias tú estás acogiéndote, no? La adoración en espíritu. El Señor dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Qué interesante es esto. Fíjate que la Biblia habla de adorar, pero no solo de adorar, sino de adorar en espíritu. ¿Y a qué se refiere eso? No a que te salgas de tu cuerpo para adorar, o que solo la adoración en espíritu lo puedes hacer después de muerto. No, porque tenemos un espíritu dentro de nosotros, alma, espíritu y cuerpo, como parte de nuestro ser integral. Se refiere a que la adoración no brota solamente de una conducta externa en la que venimos a un culto, nos paramos y cantamos, y eso es adorar. Dice que tiene que haber algo más para que sea una genuina adoración, y es que tiene que participar esa parte de nuestro ser que es el espíritu. Por lo tanto, tiene que venir algo de adentro tuyo. La adoración no es abrir la boca y cantar o palmear, es más que eso. Es eso y más. Es que tu espíritu, en tu corazón, no está haciendo repetición de paporreta de canciones, cantando letras sin pensar, sino que tu corazón se dispone en tu espíritu a adorar al Señor, al cual estás cantando en ese momento. Entonces hay una participación que tiene que haber, que tú te tienes que cerciorar. Tú mismo, nadie más sabe con qué actitud adora a Dios que uno mismo. Y tú tienes que cerciorarte que tu actitud nazca del corazón y de la mente y de la emoción. Es una actitud de fe en la cual tú estás adorando a tu Creador. Y solamente así podrás estar seguro que tu adoración nace del Espíritu y no de una conducta habitual, religiosa, repetitiva, ni de una conducta externa, física solamente, sino que nace del fondo de tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando vengamos a la iglesia y cuando estamos en nuestra casa, hay momentos que hay que adorar, pero adoremos en espíritu, como dice la palabra del Señor, del corazón. Y para eso toma tiempo, sumergirnos de la vanidad, de la superficialidad, de nuestros pensamientos, ¿no es cierto? En nuestras palabras hay que ir con un matamosca para matar todas las ideas que nos están apartando de Dios, hasta que tú puedes entrar realmente a la presencia de Dios en una actitud adorándole en espíritu y en verdad.
Pero la iglesia nos trae otras bendiciones también, la disciplina y la corrección. Dice Pablo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Estas son las partes que no nos gustan, ¿no? Pero Pablo dice que la iglesia está también para corregirnos entre nosotros. Y decirnos, mira, cuando no estamos andando bien, cuando no estamos haciendo las cosas como el Señor manda, cuando estamos enfriándonos, cuando estamos nosotros cayendo en actitudes mundanas, cuando estamos nosotros en actitud de rebeldía, o nuestras palabras, nuestro carácter afectan a la iglesia de Cristo, entonces van a venir hermanos que te aman, mayores en el Señor, que nos van a hablar, nos van a llamar la atención, nos van a hacer ver y nos van a permitir volver en los caminos del Señor y corregir las cosas que tengamos que corregir. La iglesia es una familia y como en toda familia hay palabra, hay amor, hay vínculo, pero también hay un orden y hay normas de la palabra para cumplir. También otra bendición, que aunque para algunos no es bendición, sino maldición, pero la Biblia dice que es bendición, es el ofrendar y el diezmar. Dice la palabra de Dios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para algunos el dar de lo que el Señor nos da es una obligación y es una tristeza. Y es solamente para aquellos así a quienes no han entrado todavía en la dimensión de la gracia del dar. Acá la palabra te dice que la gracia de Dios, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y toda gracia es la dádiva, la disposición voluntaria, generosa. La palabra dice que Dios ama al dador alegre, al que da sin refunfuñar, sin quejarse, sin entristecerse. Y uno de los medios de gracia en lo que tenemos que crecer en nuestra vida cristiana es aprender a dar hasta que nos comience a doler. Si no, no das nada significativo al Señor. Y seguir dando hasta que te deje de doler. En lo cual aprendes tú a dar de corazón y con amor y sin queja para la obra de Dios. Dios es un Dios dadivoso y quiere que sus hijos sean dadivosos como Él es dadivoso. Por eso nadie conoce a Dios si es que no aprende del corazón del dar de Dios libremente. Servir según dones espirituales es otra bendición. Todos tenemos que servir según nuestros dones espirituales. Voy a avanzar. Siguiente, compañerismo cristiano. Tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión de los hermanos. Y finalmente, evangelizar es otra de las gracias que Dios tiene para nosotros. Tantas bendiciones. ¿Para qué menciona estas cosas? Pues yo creo que de vez en cuando es bueno que nos demos cuenta es para qué participamos de una iglesia. Y nos demos cuenta que todos los medios de gracia que Dios ha establecido en la iglesia, que a veces nosotros pasamos por alto en la costumbre, que la bendición que Dios nos da, que es mucho más que venir y estar sentado aquí 1 hora y media e irte. Es mucho más que eso. Si no ves más allá de la iglesia, es que no estás viendo la dimensión de la majestad, de la gracia, de la dimensión espiritual que Dios nos ha otorgado con participar de la iglesia de Cristo en la tierra. Y esta mañana decíamos que queríamos enfocarnos específicamente en el bautismo. Y para eso quiero llevarles al pasaje en Hechos 8, en donde se habla del bautismo del etíope eunuco. El etíope eunuco es una historia interesante. Ahí en Hechos 8, versículo 27, se nos dice, en la siguiente diapositiva, se nos dice de que estamos nosotros allí frente a Felipe, uno de los evangelistas de Jesús, y ya el Señor resucitó. Y este Felipe es llevado a hablar con este etíope eunuco. Los eunucos eran entonces hombres de confianza, generalmente puestos por el rey, hombres castrados, para servir generalmente dentro de lo que es el harén de esposas y concubinas de un rey, y que muchas veces por méritos propios, muchos de estos se hacían diligentes mayordomos, a veces eran esclavos de otras naciones conquistadas, gente muy culta, muy ilustrada, iban ascendiendo en puestos de administración y algunos llegaron a ser ministros. Y parece ser que este fue el caso de este etíope eunuco que llega a ser funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace es el título de la reina de los etíopes. Ahora, este eunuco, aquí no se menciona su nombre, se nos dice algo interesante. Se nos dice que él se va hasta Jerusalén, al templo mismo de Jerusalén, para indagar sobre la fe del Mesías, del pueblo de Israel, siendo él, no se sabe de qué nacionalidad, pero indudablemente no judío. Ahora,
ubiquemos qué significa esto. Etiopía, la actual Etiopía, que es a la que se refiere entonces también la Biblia, es la que está, recuerden, en las partes altas del río Nilo, donde nace el río famoso, y luego desciende cruzando todo Egipto hasta el mar Mediterráneo. Quiere decir que en el mapa actual estaría debajo, en África, Etiopía debajo de Egipto. Y desde allí, con los rudimentarios medios de transporte que habían, a través de carreta, se fue cruzando toda Etiopía, todo Egipto, luego el sur de Israel, hasta las montañas de Judea en Jerusalén. Un viaje de miles de kilómetros. Y no en avión, aunque en avión ahora es viajar casi como sandía, pero de todas maneras es mejor que en carreta. Miles de kilómetros. Y todo porque tenía una inquietud espiritual. ¿Quién es el rey de los judíos? ¿Y cuál es el mensaje que trae? Y es interesante que cuando él está retornando de Jerusalén, hay otro dato interesante. Los eunucos, por ley del Antiguo Testamento de Moisés, no podían entrar, y además por ser no judío, en el templo mismo. No podían entrar ni siquiera a la parte donde entran los judíos. Así que él hizo un viaje extenso, agotador, fatigoso, y además se tuvo que quedar fuera en el atrio de los gentiles, que es el patio previo más grande antes de la entrada en sí misma del templo. En otras palabras, viaje tan largo y ni siquiera lo recibieron en el templo. Y sin embargo, dice la palabra de Dios que él estaba leyendo el rollo del profeta Isaías, indagando. Leer las escrituras te habla de hambre espiritual que él tenía. Y fíjate lo que dice allí. Entonces él se levantó, Felipe, y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿qué respuesta, no? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Interesante, ¿no? La figura típica de alguien con hambre espiritual, con sed espiritual. ¿Tú has sentido hambre espiritual, lo que es tener sed espiritual en tu vida alguna vez? ¿Sabes lo que es sentir esa sed abrasadora, no del agua, sino del espíritu? Que algo falta que llene tu vida, que llene el vacío de tu corazón. Como dice el Salmo 32, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo y verdadero. Es esa sed espiritual que Dios provoca en nuestro corazón para hacernos ver que la vida es más que lo que vemos, que el tener, el hacer, el viajar y el criar una familia. La vida es más. Tiene que haber algo más que todo esto para que llene el corazón. Y él tenía esta sed espiritual y estaba frente a la Escritura, pero no entendía. Entonces Dios puso un hombre llamado Felipe. ¿Y cómo hace Dios así siempre? Yo creo, ¿no? Dios nos pone a alguien en el camino que nos hable del Señor. Gracias a Dios. Cuando Él nos ve con esta sed espiritual, Dios te manda a alguien, un Felipe, una Felipa, un Felipón, lo que sea, pero te manda a alguien para que hable de la palabra del Señor. Y a veces nos peleamos con Felipe, ¿no? Y tú que vienes, que tu iglesia, otra religión, no hagas caso, fanático, yo no creo en esas cosas, no creo en Dios, no creo en iglesia, no creo en nadie, creo en el fútbol nomás. Y entonces la gente comienza uno a tener luchas con las cosas de Dios. Pero hay un proceso que el Espíritu Santo comienza a iluminar en nuestra mente, en nuestro corazón, y Dios comienza a abrir ventanas en la oscuridad de nuestra alma, por la que comienzan a entrar ráfagas de luz. Y poco a poco comenzamos a aclarar las cosas. Es un proceso de iluminación hasta que vemos claramente la faz de Jesucristo en su poder y en su gloria. Y aquí comienza el proceso que llevó al etíope eunuco a bautizarse. Él, después de esta historia, van a ver más adelante, termina bautizándose. Pero la pregunta es, ¿por qué bautizarse? Porque estamos acostumbrados nosotros a que se bautice a niños, como es la costumbre preponderante en América Latina. Sin embargo, fíjate algunas cosas que la Biblia nos dice del bautismo, que muchos de nosotros necesitamos tener muy claras para enseñarlas. En primer lugar, la palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, literalmente.
La palabra baptizo, de donde viene bautismo, no significa aspersión, ni rociamiento, ni gotitas de agua. Significa inmersión bajo el agua. Esa es la palabra original, que no se puede cambiar en su etimología. Y la mejor prueba de esto es cuando uno lee allí en Marcos 1, 9 y 10, en el propio bautismo de Jesucristo. Dice allí: aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Recuerden que Juan el Bautista bautizó a Jesús, quien de paso era primo de Jesús, ¿no? Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Interesante es esta frase: subía del agua. Si usted va al río Jordán, va a ver que entonces el río Jordán, usted si quiere echarle aguas en la frente a alguien, gotas en la frente a alguien, como sería la usanza, como nosotros entendemos debiera haber sido bautizado Jesús, no necesitas entrar al río. Tú simplemente te acuclillas en la orilla misma del río y con los dedos tomas del agua y le echas en la frente a cualquiera. Pero acá se nos dice que estaban subiendo del agua, es decir, que entran al río y salen del río, lo cual es innecesario cuando se trata solamente de un bautismo por aspersión. Así que el mismo contexto de las circunstancias físicas del bautismo de Jesús, geográfico, que te hablan acerca de bajar al río para tener el suficiente nivel de agua en donde ambos se puedan sumergir. Ahora no sabemos cómo se sumergieron los dos, si dijeron 1, 2, 3, nos metemos, o él lo sumergió a Jesús. Las mecánicas no interesan, las mecánicas operativas son anecdóticas. El concepto importante es que Jesús se bautizó por inmersión y para eso fue necesario entrar a la parte más honda del río, como luego mismo lo va a hacer Eunuco. Jesucristo se dejó bautizar con un bautismo de inmersión. Todos los apóstoles de Jesucristo fueron también bautizados por el mismo Juan el Bautista, quien también bautizó a todos con el mismo bautismo por inmersión bajo el agua por un instante. Y no hubo nunca un bautismo por rociamiento. ¿Cuándo aparece entonces el bautismo por rociamiento de niños? El bautismo por rociamiento de niños aparece necesariamente recién en el siglo IV después del cristianismo, cuando Constantino, emperador romano, él decreta el cristianismo como religión oficial en todo el Imperio Romano. Y por lo tanto se convierte en un requisito para ser parte del Estado romano, parte de los puestos nobiliarios, parte de los puestos en la judicatura y también en el ejército, que seas cristiano. Por lo tanto, era más conveniente que sean cristianos desde pequeños para que goce de los beneficios de ser ciudadano desde un momento. Y por lo tanto se comienza a instaurar la práctica del bautismo infantil obligatorio. Año 328 después de Cristo. Es decir, casi 4 siglos después que Jesucristo instaurara el Evangelio y los apóstoles practicaran durante años. Tuve la oportunidad de visitar en Caná de Galilea una iglesia antigua cristiana del siglo II. Y es interesante encontrar allí que no habían piletas bautismales, como hoy día cuando vas a Europa en las catedrales antiguas se encuentran, ¿no?, a la entrada tremendas piletas bautismales impresionantes, joyas arquitectónicas, ¿no?, de escultura de mármol, impresionantes, pero piletas donde inclinaban, como a nosotros, la cabeza del bebito para echarle en la frente agua. Sin embargo, en las iglesias cristianas más antiguas no encuentran en los vestigios arqueológicos piletas bautismales. ¿Qué es lo que encuentran? Pequeños estanques, donde se descendía con el bautizando y se bautizaban por inmersión. Las piletas bautismales empiezan a aparecer después de largo recorrido de pasado el siglo IV y V con la instauración del bautismo infantil a partir de Constantino. Antes no existió esa práctica jamás. Y vamos a explicar por qué tiene coherencia esto además con la enseñanza misma de lo que significa el bautismo. Porque no es cuestión de que si el agua va arriba o el agua va abajo, hay algo más, el por qué. Fíjate, vamos al por qué. Segundo punto, el bautismo es símbolo de empezar la vida cristiana. ¿Perdón? Sí, es símbolo de empezar la vida cristiana. Dice allí, entonces respondió Pedro le está hablando a Cornelio, otro pasaje de la Biblia,
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, noten algo importante aquí. Dos cosas. Uno, esta gente había escuchado el Evangelio por parte de Pedro, creyeron en Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo. Es lo que dice en la anterior, por favor, diapositiva. Gracias. La anterior. Está con tic. A ver, está tartamudo. La anterior diapositiva, por favor. Ahí está, ahí que se quede. Fíjate que dice, en la penúltima línea, que dice que preguntan, ¿hay algo que impida el agua para bautizarnos? Porque nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Correcto? Es lo que está diciendo. Ahora, aquí se presentan dos cosas claves para entender el porqué, el requisito de no ser niños para bautizarse, sino jóvenes o adultos para hacerlo. ¿Cuál es el requisito para entrar al agua? Que hayan recibido el Espíritu Santo. ¿Lo lees de nuevo? Dice, ¿qué impide que nosotros podamos ser bautizados en agua si estos han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Ok? Quiere decir que el propósito del Señor fue que el bautismo sea el símbolo externo de una realidad interna espiritual. Y sin esa realidad interna espiritual, el símbolo externo pierde todo su valor. Es como tener el letrero de un hospital que te anuncia, ¿no es cierto?, baje la velocidad, letrero hospital, pasas y hay un pampón, no hay hospital. Bueno, ese es el símbolo sin la realidad del hospital, ¿correcto? Bueno, el bautismo se vuelve un símbolo vacío si no está la realidad espiritual que la debe tener de contraparte, que es que hayas recibido antes de bautizarte al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando uno se arrepiente y cree en Jesucristo, recién recibe el Espíritu Santo, no antes. Y para poder tú arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo y recibir el Espíritu Santo, tienes que poder escuchar el mensaje del Evangelio, tienes que tener la capacidad de haber entendido el mensaje del Evangelio, por lo tanto la edad mínima de capacidad de razonamiento, tienes que tener la capacidad de tomar decisiones voluntarias, libres, no inducidos solo por tus padres, sino por propias decisiones personales. Y para que tenga valor esa decisión, tiene que ser una decisión consciente, racional y de decisión propia. Para que entonces tú digas, yo he decidido arrepentirme de mis pecados, entregarme a Cristo, recibir el Espíritu Santo. Y recién entonces puedes tomar el paso del bautismo a conciencia y con contenido espiritual del símbolo que el bautismo significa. Si no, el bautismo no significa mucho. Porque hay símbolo, pero no hay contenido de la realidad interna del Espíritu Santo en el corazón. ¿Me entienden? Esa es la razón por la cual la palabra del Señor nos dice que siempre primero tenía que evangelizarse a la persona antes de bautizarla. Primero tenía que enseñarle la palabra de Dios, presentarle la demanda de Cristo, el llamado a arrepentirse y creer, para recién después tomar la decisión de que si quería o no convertirse. Si no se quiere entregar a Cristo, bueno, seguiremos orando para que se entregue a Cristo, pero no se puede bautizar si no se ha entregado a Cristo. El requisito es que se haya entregado a Cristo. Y si te has entregado a Cristo, entonces lo que te falta es el bautismo. ¿Para qué? Porque recién vas a poder tomar una decisión de bautismo en base a una verdadera realidad espiritual que recién tienes en tu vida cuando has entregado tu vida a Cristo, no antes. ¿Me hago entender? Esto es muy importante que lo entendamos, porque la gente piensa, no, me dice, ustedes son fanáticos, cambian a la gente de religión, la quieren sacar de las iglesias. No. A nosotros no nos interesa cambiar a la gente de religión ni de iglesia, porque eso no salva a nadie. Ni esta iglesia salva a nadie, ni ninguna iglesia salva a nadie. El que salva es Jesucristo, punto. Lo que nos interesa es que conozcas bien el mensaje de Cristo y no vivas en base a tradiciones y creencias populares que no tienen fundamento en la enseñanza de Jesucristo. Una vez explicado esto, ya toma tus decisiones. Para eso tienes edad para tomar decisiones. Fíjate el otro punto, siguiente. ¿Por qué es que el bautismo es tan importante que sea ahora por inmersión? El bautismo es símbolo de la unión con Cristo en muerte y resurrección. Pablo dice, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo está diciendo que el bautismo en agua, para los que han recibido el Espíritu Santo, una vez que han creído, se han arrepentido, no para niños, para gente consciente, significa que al estar sumergiéndonos en el estanque bautismal, bajo el agua, como significa bautizo, como hemos explicado, eso significa que nosotros tomamos la semejanza de estar sepultados con Cristo. ¿Sepultados con Cristo cuándo? Cuando Cristo fue sepultado después de su muerte. Y cuando Él resucita y sale de la tumba y emerge de la tumba victorioso para vivir para siempre, es comparable cuando tú emerges del estanque del agua bautismal y te levantas a una vida nueva. Entonces, el bautismo en agua, en inmersión, no es caprichoso, sino tiene un simbolismo espiritual profundo. Equivale a que espiritualmente hablando, al entrar al agua, yo estoy diciendo, quiero sepultar mi vida antigua sin Cristo. Sepulto mi vida antigua sin Cristo. No sepulto lo de mi vida antigua, por favor, porque si no en tu familia va a tener problemas. No sepultes a nadie, sepulta tu vida antigua de pecado, de orgullo, de desorden, de vacilón, de soberbia, todas esas cosas que hemos hecho. Allí las sepultamos, bajo el agua, sepulto mi vida antigua. Y al emerger del agua, significa que salgo a una vida nueva, que en el bautismo se ejemplifica simbólicamente por la inmersión. Entonces, este simbolismo espiritual del que Pablo habla, de estar sepultados con Él en el bautismo y que luego somos resucitados, solo se cumple cuando el bautismo se da de forma como Jesús lo enseñó, a través del bautismo por inmersión bajo el agua. No se cumple en ningún otro caso este simbolismo. Ahora, nota tú que tiene que haber fe. O sea, no es que en ese momento tú estás convirtiéndote, el bautismo no convierte a nadie, el bautismo no te da el Espíritu Santo, sino es el acto de fe por el cual tú dices, yo ya decidí seguir a Cristo, y sepulto mi vida antigua, empiezo una vida nueva a partir de hoy. Y eso no significa que eres perfecto, sino significa que empiezas un camino de perfección, empiezas recién. Hay muchas cosas que van a necesitar faltar cambiar de tu carácter, necesitarás conocer muchas cosas de la Biblia, necesitarás conocer muchas cosas de la iglesia, pero nadie te pide perfección para bautizarte, porque si no, ninguno de nosotros nos podríamos bautizar nunca. La perfección nunca llega en la tierra. Esto es simplemente un cambio de dirección en tu vida. Es el tomar la decisión de seguir a Cristo. Y por último, es necesario bautizarnos como señal de obediencia a Cristo. Es decir, el bautismo es un paso de obediencia al Señor. Dice allí, volviendo ahora al eunuco etíope, del que mencioné hace un rato, ¿se acuerdan? Dice, y yendo por el camino, el eunuco etíope con Felipe, que estaban en el mismo carro ya conversando de Isaías, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjate tú que el requisito para bautizarte, ¿cuál es? Él le preguntó, oye, ¿ya arreglaste todas las cosas en tu vida? No. Él le dijo, ¿ya cambiaste todo tu carácter? No. ¿Ya leíste toda la Biblia? Tampoco. Estoy con Isaías, nomás le decía aquí. ¿Y ya te hiciste santo? Tampoco. ¿Qué le preguntó? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tienes esa fe en Jesucristo? Con eso es suficiente para bautizarte. El bautismo es una expresión de un paso básico, elemental en la vida cristiana, que todos tenemos que tomar. Y entonces dice en la siguiente diapositiva, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Nota, descendieron ambos al agua de nuevo. Noten ustedes el lenguaje que se usa allí, no es aspersión, descender al agua. Y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ese gozoso su camino, ¿sabe qué te dice? Cuando uno toma pasos de obediencia al Señor,
que a veces son difíciles de tomar, porque hay que encontrarnos contra toda la cultura predominante en nuestro tiempo, contra los prejuicios de las tradiciones religiosas que la gente confiesa y abraza sin ni siquiera entenderlas muchas veces, ni haberlas jamás reflexionado. Y hay que enfrentarnos al prejuicio de nuestras propias familias, personas y amigos. Pero cuando seguimos al Señor Jesucristo, Jesucristo dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y que primero es amar a Dios por encima de todos. Y con respeto de todos y con la mejor actitud hacia todos, hay que ser firmes en nuestras convicciones de obedecer a Jesucristo. Porque el Evangelio es para los valientes, para afirmarse en Cristo Jesús. Por eso en esta mañana yo te quiero invitar y retar, terminando esta meditación, a que hay muchas personas que yo sé que saben que el Señor ha tocado sus vidas, que el Señor ha manifestado en sus corazones, que esas ventanas del alma Dios ha comenzado a abrirlas y traer estas ráfagas de luz a nuestras vidas y comenzar a traer esta nueva convicción. Y si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios en tu corazón, tú ya has entregado tu vida a Cristo, te congregas hace un tiempo, pero aún no has tomado el paso de obediencia al bautismo, yo te invito esta mañana a que lo consideres seriamente, que esta mañana tomes una decisión delante del Señor. No para venir a bautizarte ahorita acá, no te preocupes, ¿no es cierto? Hay que tomar un curso, hay que prepararse, hay que entender de qué se trata, hay que dilucidar preguntas, pero yo te animo en el nombre del Señor a que tú tomes en tu corazón la decisión de poder tomar la decisión de bautizarte y poder cumplirla apenas puedas en la próxima ocasión que haya. Y eso significa que si tomas esta decisión, te voy a invitar que terminando el culto vayas a la secretaría, te inscribas en el curso y vayas al curso. El curso de bautismo no te obliga a bautizarte, porque aquí en la iglesia no se le obliga a nadie a nada. Jesús nos enseñó a seguirle en libertad. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el que no tiene para oír, no oiga. Cada uno toma su decisión. Como yo siempre digo, acá están libres para entrar y libres para salir. Cada uno tiene que tomar sus decisiones de seguir a Cristo. Pero instrúyete, toma el curso y después de tomar el curso de bautismo, tú tomarás tu decisión si tú mismo quieres bautizarte o no. ¿Está claro? Pero primero, toma la decisión de obedecer al Señor en bautizarte, así sea joven o adulto. En la iglesia recomendamos generalmente que sean de adolescentes para arriba, para que tengan una edad en la cual sepan tomar decisiones suficientes, ¿no? Así que yo te invito a que oremos, inclinemos nuestro rostro en este instante y vamos a orar. Y voy a invitarte a las personas que están conscientes, que saben que les falta bautizarse. Cuando este paso de obediencia se toma, se abren puertas nuevas espirituales. Cuando estos pasos de obediencia se postergan, se cierran puertas espirituales. Entonces yo te invito a que tú esta mañana tomes el compromiso de obedecer al Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que como tu palabra nos instruye, podamos, Señor, después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, tomar la decisión de bautizarnos, obedeciéndote, y tomando la decisión de afirmarnos y participar en tu pueblo. Y mientras así estamos orando, yo quiero invitar a toda persona, joven, adulto, dama, caballero, que está esta mañana aquí, que saben que deben tomar esta decisión, que donde estén, levanten su mano. Yo quisiera orar por todas las personas que estén tomando esta decisión en su corazón, para orar por ustedes, que Dios le ayude a confirmar este paso de fe en su vida. Dios te bendiga, allá atrás, gracias al Señor, Dios le bendiga, gracias a Dios. Otras personas que saben que deben bautizarse. Es un paso de obediencia delante del Señor. Dios te bendiga, Dios les bendiga. Hay personas aquí que ya el agua les está esperando hace rato, así que si hay otros que saben que deben tomar su decisión, le invitamos a poner su mano en alto y decir: Señor, tomo mi decisión de obedecerte, ilumíname en el camino, instrúyeme en este camino. ¿Hay alguien más que sabe que tomar esta decisión? Dios le bendiga, baje su mano. Gracias a Dios, hay varias personas. Vamos a orar por ellos. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos enseña el camino del compromiso, el camino de la obediencia y el camino de la instrucción de tu palabra para tomar convicciones y formando la base de nuestra fe para seguir a Cristo el resto de nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra, gracias por la iglesia. Bendice a cada uno de nosotros al salir de aquí, fortalécenos en nuestro ser interior con tu espíritu. Y bendice a las personas que han tomado su decisión de bautizarse para que honren este compromiso
delante tuyo a partir de hoy, y en el próximo curso puedan prepararse, instruirse para entrar en esta nueva dimensión de la gracia de Dios, la de la obediencia por el bautismo y las bendiciones que ésta trae. Gracias, Señor. Bendice, Padre Santo, lo que se vamos a bautizar hoy en el segundo culto, y bendice a cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.